el contacto con un periodista internacional. Su nombre es Muhammad Hakam, con quien vamos a conversar ahora. Él es periodista árabe de prensa internacional, abogado iberoamericano de derechos humanos, científico, médico especialista en virología y también inmunopatología. Vamos a conversar con él. Vamos a hablar de lo que nos atañe en esta época, esta durísima ofensiva israelí contra el pueblo palestino. Muy buenos días, Mohamed, ¿cómo estás? Te saluda Sergio Centenaro. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ya estamos al aire, estamos haciendo el programa con Fundamento Criollo aquí en la Argentina. Gracias por atendernos. Te estás ubicado en El Salvador, ¿es así? Sí, en este momento sí. Bien, Mohamed, gracias por atendernos. He descrito, bueno, tu desempeño en distintas áreas y especialidades de distintas ciencias, pero me gustaría circunscribir la oportunidad de poder conversar contigo en relación a la información del mundo y, como decía hace un ratito nada más, la ofensiva de Israel contra el pueblo palestino, que ya lleva mucho tiempo y muchas vidas. ¿Cuál es la información que se puede aportar? La información del mundo. Es correcto, te escucho. Sí, Mohamed. Te preguntaba si podemos abordar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Bien, hasta este momento la operación que ha desarrollado el Estado de Israel en contra de Gaza lleva víctimas, alrededor de 38,000 fallecidos por arma de fuego, por misiles, por diferentes armas químicas. Manadas de aviones, drones y fusilería y tanques del Estado de Israel. De estos 38,000 personas, 9,000 corresponde a menores de edad, de 12 años hacia abajo, alrededor 10,000 mujeres y el resto son hombres. La mayoría son hombres mayores que no pudieron correr, tenían alguna discapacidad, que son personas de la tercera edad, y han destruido prácticamente toda la institucionalidad de la Franja de Gaza, la oficina de la Asamblea Legislativa o el Senado de Gaza, han destruido el órgano judicial, han destruido una mezquita, han destruido 24 universidades, han destruido al-Madrasa, alrededor de 300, y los daños se calculan en $2 billones de la destrucción de los edificios y casas, bueno, toda la infraestructura que han demolido. De esta cantidad hay 10,000 personas desaparecidas que están en los escombros y que no ha sido posible encontrar porque los escombros son grandes y no hay tractores ni mecanismos para sacarlo. Además, los ataques continúan. Han desmantelado y prácticamente destruido funcionalmente 9 hospitales. Se han encontrado 103 fosas clandestinas. La más grande tenía 280 cadáveres de palestinos en la franja de Gaza. Prácticamente han reducido el 67% de la estructura de Gaza. Han detenido 7,000 personas más las 5,000 que están detenidas en las cárceles israelitas, que nunca se les ha sentenciado por ningún delito. Es decir, es un caos exageradamente grande. Eso es por el lado palestino. Por el lado de extranjeros en Gaza hay 103 periodistas fallecidos,
hay 97 miembros de agencias de cooperación internacional que han fallecido, y otras personas extranjeras que trabajaban, por ejemplo, en la Universidad Islámica de Gaza, pues no se les encuentran, y desde terceros países han estado llamando a Cancillería de Gaza y no se puede dar información, no las encontramos ni nadie las ha reportado. Hay una hambruna, el 70% de las personas no tienen acceso a los 3 tiempos de comida, tal vez un tiempo. La gente está enfermando de muchas patologías, de muchas enfermedades como diarrea, hipoglicemia, hipotensión, derrames cerebrales. Gente con problemas renales no están recibiendo sus hemodiálisis, y otros problemas de salud propios del estrés y el estrés postraumático que se maneja por los ataques indiscriminados del Estado de Israel. Mohamed, ¿por qué están fallando las negociaciones internacionales si no se puede lograr un alto al fuego, y si en algún momento esto ocurre siempre se termina rompiendo este cese al fuego? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es que las propuestas que maneja el Estado de Israel en las negociaciones no se pueden cumplir. Ellos quieren que se desarticule el grupo Hamas, el partido político Hamas, y eso no es posible porque es una institución que está dentro del Estado de Gaza, el Estado de Palestina, perdón, pero que es el gobierno en Gaza. Luego no quieren entregar ni los prisioneros capturados, ni mucho menos los que ya estaban privados de libertad. Luego quieren toda la información militar del brazo armado militar de Hamas, de la brigada Al-Qassam, y quieren prácticamente agarrar otra parte más grande de Gaza y mover a la gente a más hacinamiento poblacional a la parte noreste de Gaza. Entonces, eso es imposible. De ahí lo que lo único que podemos ofrecer como gazatí es entregarle a los prisioneros que se hicieron el día 7 de octubre, que no superan los 215 personas. Entonces, Israel prácticamente en las negociaciones, él quiere controlar todo y exterminar en esa negociación al Estado palestino, especialmente la Franja de Gaza. Aparejado de este horrendo genocidio que se está perpetrando en la zona de la Franja de Gaza, a la vista de todo el planeta entero que continúa con su vida, más allá de las inmensas movilizaciones en puntos importantes del mundo. Argentina ha sido uno de los centros de reclamo para cese al fuego y cese del genocidio. En el fondo están avanzando con la ocupación israelí en tierras palestinas. Esa es un poco la causa que los moviliza también. Es correcto, han estado desarrollando sistematizadamente desde hace muchos años un proceso de desocupación y de invasión a Palestina. Si usted mira los mapas antiguos, Palestina prácticamente del 100%, ahorita solamente tiene el 35% de territorio. Entonces, ese 35% que lo tiene Cisjordania, que tiene más de la mitad y un poco menos del 40% que lo tiene Gaza, lo quiere quitar, ¿cómo se llama? Israel. Ellos quieren agarrarnos todo el terreno, y es al contrario, deberían de entregar las tierras que nos corresponden como gazatíes, como palestinos. Y eso no lo están haciendo. Es prácticamente una invasión total a pleno siglo XXI, donde hay tratados internacionales, donde hay organismos internacionales, donde supuestamente hay una civilización. Hemos vuelto a la barbarie genocida de parte del Estado de Israel.
¿Por qué le importa tanto, Mohamed, a Estados Unidos que Israel prevalezca, que esté allí, que esté fortalecida en el corazón de donde inicia, ¿no? El mundo árabe? Pues hay varios intereses. Uno, los británicos, que son aliados permanentes de Estados Unidos, fueron los que dieron una porción de Palestina a los israelitas. Primero. Segundo, el lobby sionista siempre ha estado metido en los negocios tanto de Europa como de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Y luego tienen una gran negociación armamentística. Israel les compra bastante armas a Estados Unidos y luego también la hegemonía geopolítica de Estados Unidos en la región es clave mantener el estatus del poder, pues para demostrarle a Medio Oriente la capacidad que ellos tienen de control de la zona. Por eso en las operaciones político-militar siempre está metido los Estados Unidos y el Reino Unido y otras potencias que públicamente lo han dicho. Hay que eliminar a los palestinos, hay que controlar totalmente el territorio de Palestina. El Estado de Israel, el gobierno que hoy está Netanyahu, es conocido, como podemos decir aquí en nuestro país, de derecha, ¿no? Pero para entender por qué se le asigna el mote de sionista o sionismo al gobierno, a este particular gobierno que conduce Netanyahu, para explicarle a los oyentes, a la audiencia que por ahí no tienen tanta información, ¿qué es el sionismo? Insertado en Israel. Bueno, hay dos conceptos de sionismo, el concepto religioso bíblico, donde en los últimos libros de la Biblia se habla que en el monte de Sión llegará el Armagedón y las tribus de Israel se congregarán y serán seleccionadas por Yahvé y gobernarán en el cielo a la tierra y el mundo. Ese es uno. Y está el libro creado hace años, por varios personajes, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sión, que ese es el componente ideológico político, donde ellos se trazaron hace muchos años gobernar el mundo, incidir en el mundo y tener negocios, armas, poder, incidencia social, financiar iglesias. Entonces el poder político a nivel mundial siempre tiene que tener una ideología, y cuando no se ha podido promocionar el capitalismo, que no incluye aspectos religiosos, ni el socialismo, que no incluye aspectos religiosos, entonces nos metemos a un híbrido que es el sionismo, que es una forma de dominación mundial. Entonces Benjamín Netanyahu, este personaje es ávido de poder. Además, su partido político en Israel tiene grandes señalamientos de corrupción. Esta guerra a él le beneficia, y le beneficia que continúe el conflicto, porque él se ha titulado el protector de la vida y la integridad del pueblo de Israel. Entonces, el mantenerlo ahí es necesario, según la imagen que le ha dado del peligro que representa Palestina, y ahora pues que se ha sumado el peligro para ellos del Estado de la República Islámica de Irán. Claro, exactamente. Ahora la preocupación es como que la pelota quedó en el campo de Israel, que ahora prometen responder a los ataques de Irán, pero se teme por la escalada de una guerra que podría perder el control en cualquier momento. ¿Cuál es el análisis que haces, Mohamed? Correcto, el Estado de Israel va a atacar a Irán. Esto le ha beneficiado bastante en el aspecto de que el horror que le generó el ataque masivo de misiles a Israel, a la población israelita, generó un gran caos, un gran miedo. Entonces, Benjamín Netanyahu pudo neutralizar con su cúpula de hierro la mayor cantidad de misiles, y también que le ayudaron los americanos
Entonces eso le ha dado alguna ventaja a él. Lo de la Franja de Gaza a él estaba dañando mucho ya, porque hay mucha oposición del pueblo israelita, de los otros partidos de Israel en contra de Benjamín Netanyahu. Entonces el ataque que hizo él al consulado iraní en Siria fue una estrategia para que hubiera una reacción. Entonces ahora va a haber otra reacción con la idea de ya quitar la mala imagen que le estaba generando el genocidio, porque inclusive la ala del Partido Demócrata, toda la Unión Europea, ya con todas las imágenes que se ha visto, pues ya le estaban quitando totalmente el apoyo a Israel. Entonces él estratégicamente, en un ataque absurdo y injusto y cruel, inhumano, pues ataca el consulado iraní esperando que hubiese una reacción. Por eso Irán no disparó a eliminar la cúpula de hierro, el sistema antimisiles, porque él quería que esos misiles le cayeran a la población. Entonces, para que hubiese muchos muertos y él aparecer nuevamente como el salvador, como el protector del Estado de Israel. A él le convenía eso. Entonces, ahora él le conviene atacar a Irán para que haya una respuesta más agresiva, porque él quiere ver muerto a gente israelita para él justificar y salir como victorioso en su imagen militar. Uh-huh. Mohamed, ¿por qué es tan complicado que llegue a Occidente? Y cuando hablo de Occidente hablo de Europa, hablo de toda América, información del mundo musulmán, del mundo árabe. ¿Por qué es tan difícil que nos llegue de manera más masiva información? Es como que lo que ocurre en el mundo árabe, somos informados por cadenas de información occidentales. ¿No se puede romper esa lógica? ¿Cómo no? Porque nosotros hemos estado informando directamente desde la Franja de Gaza. Lo que necesitamos es que más medios de comunicación alternativos, se puedan crear nuevas agencias, se puedan crear más periódicos para que fluya la información directamente, porque los grandes medios de comunicación editan el material y ponen a la población lo que a ellos les interesa, o se transgiversa la noticia. Entonces, y luego también dentro de algunos medios de comunicación están de las familias de la élite mundial que está influido por el lobby sionista, que pues ellos prácticamente editan y dicen esto hay como una especie de filtro donde dice esto no hay que sacarlo, esto hay que sacarlo, hay que darle enfoque de esta naturaleza. Entonces, pero sí hay mecanismos ahora con los mecanismos alternativos de internet, con los mecanismos de redes sociales o de otras, ¿cómo se llama? Fuentes directamente desde el lugar de los hechos. Uh-huh. ¿Hasta dónde llegan, Mohamed, los tentáculos del sionismo? ¿Nos sorprenderíamos si comenzamos a enumerar los países donde el sionismo tiene fuerte presencia y operan en favor del gobierno de Benjamín Netanyahu? Bueno, en la mayoría de países, por ejemplo en El Salvador, las iglesias evangélicas están financiadas por el Estado de Israel. Aquí tenemos una de las iglesias más fuertes que se llama Amigos de Israel, Iglesia Evangélica Tabernáculo Bautista, Amigos de Israel. Prácticamente promocionan a Israel y aunque Israel no comparte el pensamiento cristiano, claro, en el Estado judío no creen en Jesús ni en la Biblia, pero conviene más un mecanismo de adormecimiento de masas. Sí, explicaba la influencia del sionismo. Por ejemplo, en El Salvador te mencionaba que las iglesias evangélicas son financiadas por el sionismo internacional. Inclusive el gobierno actual está asesorado por el Mossad, uh-huh, y las empresas que trabajan en la seguridad del presidente son de índole israelí.
incluso el presidente de origen palestino y tiene israelitas. Entonces lo mismo está sucediendo en otros países. La presencia de Israel es grande y pueden influir en los gobiernos o ¿cómo se llama? Les estimulan a hacer negocios, más que todo de armas, de tecnología armamentística, con el Estado de Israel. Entonces, esos compromisos son los que generan que a la hora de votar en contra de Israel, pues se abstengan muchos o no quieran hacerlo, o hay una campaña permanente en contra de los grupos de resistencia islámicos, llamándoles terroristas, cuando en la realidad son grupos de resistencia, partidos políticos, organizaciones religiosas. Entonces, hay una gran influencia. Entonces, explicaba anteriormente que hay que crear los mecanismos especializados para contrarrestar esta manipulación mediática que somos víctimas todos en el planeta. Acá Sofía, una compañera nuestra del equipo, nos apunta una pregunta que quiero trasladarte, Mohamed. Si sobre el tema de la respuesta de Irán con los drones, que fue anticipado con tanto tiempo, si no cree usted, Mohamed, que es una manera de generar terror a Israel sin causar víctimas para desmoralizarlos, ya que con la ayuda de Estados Unidos, Israel se muestra impune frente a Palestina. Bueno, la estrategia era prácticamente advertirle al Estado de Israel que lo que cometió en Siria era grave y que puede tener una respuesta mayor. La intención no era que los misiles hipersónicos entraran a Israel, porque la cúpula de hierro que tiene Israel no los puede neutralizar los misiles hipersónicos. Por eso se orientaron 3 misiles a una base militar de donde se cometió el ataque al consulado iraní. Si Israel responde y definitivamente daña a la población civil, sí, la respuesta va a ser 10 veces superior. Inclusive en esta ocasión era una demostración del poder iraní, porque pues todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Entonces, inclusive media hora antes del ataque fue advertido varios países que tienen comunicación con Irán del ataque. Entonces, eso les dio alguna ventaja para neutralizar los drones y los misiles de baja categoría. Solamente se lanzó un misil Gazatí, y es el que pudo penetrar y cayó en la base militar principal donde se desarrolló la operación contra el consulado iraní. Entonces, vamos a ver qué sucede. Israel ha prometido otro ataque a Irán, pues está por verse. Sí, estaba pensando comparativamente, ¿es el poderío militar de Irán superior al de Israel sin la ayuda de Estados Unidos? Sí, es superior, es 100 veces más superior. Primero, el territorio iraní le permite tener mayores bases militares. Israel es más pequeño. Luego, Irán tiene más aliados en la región. Inclusive en los últimos meses, chiitas y sunitas se han unido y han hecho una alianza estratégica, a pesar de que tenían un problema religioso desde hace años. Entonces, esa unión le ha permitido, moverse más libremente Irán. Entonces, el espacio para Israel se le ha acortado. Entonces, ahorita la ventaja que Israel quiere tener es para el beneficio de Benjamín Netanyahu, de mantenerse en el poder. No hay otro beneficio, porque al haber atacado
el consulado fue totalmente absurdo, es decir, entonces un buen distractor. Entonces, no benefició realmente ni permitió mejorar la operación que están desarrollando en la Franja de Gaza. Entonces, eso no tenía lógica. La única lógica es el beneficio político partidario a Benjamín Netanyahu. Eh, Mohamed, ¿se puede decir que tanto el Líbano, Yemen, Siria, Irán, el pueblo palestino, se puede decir que son pueblos de paz y se puede también decir que el sionismo necesita la guerra para seguir ampliando su territorio, ampliando sus objetivos? Sí, el sionismo se alimenta de la guerra. Su principal negocio es el tráfico armamentístico al más alto nivel. Muchas de las armas que han estado ofreciendo en los últimos meses aquí en América Latina, dice, ha sido probado en la Franja de Gaza. La destrucción masiva de este armamento es de tanto, y sacan videos de demostraciones del el poder militar por armas que están vendiendo. Tan solo El Salvador le vendieron dos drones y decía que había sido probado en la Franja de Gaza. Y El Salvador lo compró, a ver, ¿para qué? Porque no puede tirar misiles y aquí es un país muy hacinado y supuestamente están en combate contra grupos pandilleriles y no pueden disparar. Entonces, era solo para hacer un buen negocio, porque pues un dron de eso cuesta $6 millones. Entonces, pero imagínense, la imagen, la publicidad es probado en Gaza. Bien, ¿cuándo estuviste en la Franja de Gaza? Me has hecho mención que has estado hace poco tiempo. Sí, he estado, he estado en Cisjordania, porque Cisjordania sí he podido entrar varias veces. No he podido entrar en la Franja de Gaza porque intenté hacerlo en enero. En febrero no pude, para finales de octubre sí pude entrar, pero para salir por un problema de salud tuvo que sacarme una agencia de Naciones Unidas con un salvoconducto que me costó salir por el nombre árabe que tengo. Entonces, pues intento entrar en los próximos meses porque hay colegas periodistas que necesito irlos a sustituir. ¿Cuál es, sé que estás ahora residiendo y estás ubicado en este momento en El Salvador. ¿Cuál es la opinión que tenés del presidente Bukele? Pues el detalle es que el presidente Bukele trabaja mucho en la publicidad. Todo su gobierno lo ha orientado a una campaña mediática permanente. Los proyectos del control territorial, del Bitcoin, de algunos conflictos que ha tenido con Estados Unidos solo son a nivel publicitario. La situación económica está bastante recontrarremal. Cuando entró Bukele, la población de extrema pobreza eran 900,000 personas, hoy llega casi a los 2 millones de personas. Entonces, en la parte económica estamos mal, y el origen de la violencia y de todos los problemas que conlleva la delincuencia tiene que ver con la marginación y la exclusión social, la pobreza y la extrema pobreza. Si eso no se combate estratégicamente, pues un país va al fracaso total. Luego, Bukele ha tenido que copiar el populismo de ultraderecha de muchos gobernantes que le permite solamente alcanzar popularidad, pero la población tarde o temprano pues podrá revertir su criterio favorable a Bukele, y eso está pasando en la actualidad. ¿Cuál es la línea ideológica que tiene Bukele, o es una persona muy pragmática en sus decisiones y en sus movimientos de acción de gobierno? Él es de ultraderecha en la actualidad. Siempre fue de ultraderecha. Lo único que él manejaba como la tendencia de buscar una oportunidad, y por eso el papá, el doctor Armando Bukele Catán, que era amigo mío, lo metió a la política a él
porque él financió al FMLN durante la guerra. Entonces, pero cuando Bukele estaba en la segunda alcaldía, que era la de San Salvador, empezó a demostrar su verdadero pensamiento. Entonces, ahí es donde entró en confrontación con la izquierda salvadoreña y en la actualidad es el principal perseguidor de la izquierda salvadoreña, a tal grado que los ha desarticulado de los tres poderes del Estado y de las municipalidades. ¿Hay dentro de todo en El Salvador libertad de prensa? ¿Se puede trabajar tranquilo? No, aquí no hay libertad de prensa. Cualquier medio de comunicación que empieza a hacer una crítica fuerte, le amenazan con meterlo preso por el régimen de sección y le cortan el financiamiento o bloquean el financiamiento, ya sea si tenía estatal, se lo cortan en total, y de la empresa privada pues lo señalan. Entonces ya los empresarios empiezan a alejarse, a cortar la pauta publicitaria para evitar represalias del gobierno. Mohamed, agradecerte profundamente este contacto. Quedamos a disposición, quedamos atentos a cualquier información que podamos hacer pública con cualquier tipo de cobertura que hagas, tanto en Medio Oriente o cuando la necesidad, la situación lo requiera. Yo puedo darle información a muchos medios de comunicación que todavía no tenemos contacto directamente de las franjas de Gaza, porque hay 3 colegas en la franja de Gaza y hay uno en Cisjordania que vía WhatsApp, sin editar, me llega la información antes que llegue a otros muchos medios de comunicación, y yo lo transfiero a otras agencias del Medio Oriente o algunos amigos que tenemos en algunos medios de comunicación en América Latina. Y ustedes podrían ser los beneficiarios de esta información desde la franja de Gaza en directo y sin censura. Es muy necesario, así que nos ponemos a disposición. Mohamed, te mandamos un fuerte abrazo, nuestra solidaridad con todo el pueblo palestino, y bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Buen día. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Mohamed Hakam, conversábamos recién con él en una entrevista profunda, hemos tenido la oportunidad de hablar y tratar diferentes temas, periodista árabe de prensa internacional, como decíamos más temprano, también es abogado, científico médico, conversando con nosotros sobre este horror que está viviendo el mundo y la ambición de el Estado sionista de Israel. A algunos no les gusta esto, pero tienen que entender que dentro de Israel hay fuerzas políticas que no tienen nada que ver con el sionismo. Bueno, pero están siendo gobernados por el sionismo, que está llevando guerra y está asolando al pueblo palestino, sobre todo a la franja de Gaza.